del Señor. Abra su Biblia, prenda su Biblia, amén. Y vamos a entrar en los últimos versículos del capítulo 9 de Juan, Evangelio según San Juan. Y seguimos con nuestra fascinante serie del Evangelio según San Juan, amén. Viendo la gloria de Cristo. Como nos dice el escritor, amén, el escritor terrenal por inspiración divina en Juan 20:30, amén, que esto fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Redentor, que Jesús es lo único que tú necesitas. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si no lo tienes a Él, estás acabado. Por más que puedas tenerlo todo, por más que puedas ser el hombre más feliz, la mujer más feliz de esta tierra, todo eso simplemente es providencia divina, temporal. Pero cuando tus ojos se cierren en este mundo, la próxima vez que se abrirán en un lugar que no te gustará estar. Pero si has sido alcanzado por la gracia redentora, por los brazos salvadores de Jesús, cuando tus ojos se cierren en este mundo y se vuelvan a abrir nuevamente, no habrá explicación para eso. No hay explicación, no hay palabras. Serás la persona más plena, más satisfecha, más bendecida de lo que te puedes imaginar. El título del mensaje de hoy: la diferencia entre la visión espiritual y la ceguera espiritual. Este contraste, este otro lado de la moneda. En esta vida hay dos tipos de personas, solamente dos tipos: los salvos y los no salvos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ya saben de quién son hijos. Eso enseña la palabra. Solamente hay dos caminos, uno que lleva al cielo y otro que te lleva al infierno. Y como vimos en este capítulo 9, como Jesús en Jerusalén, Él al pasar sana a este ciego de nacimiento, que era un ciego que estaba mendigando en el templo. Y recordemos que la ceguera en los tiempos de Jesús era muy diferente a cómo se ve hoy en la sociedad. La ceguera en los tiempos de Jesús era considerada una maldición. Por eso sus discípulos le preguntaron: ¿quién fue el que pecó, él o sus padres? Se consideraba al ciego como un anatema, como una peste, como un leproso, donde nadie quería tocarlo, donde nadie quería acercarse a él, donde nadie quería tener relación con él. Por eso estos ciegos estaban destinados a ser mendigos, decía un escritor, un teólogo. Pero si analizamos por un momento un mendigo, hermanos, ser mendigo no era bien visto, y más si tenía familia. Tu familia, tus padres, como podemos ver en el relato del capítulo 9, que cuando este mendigo ciego recibe el milagro de parte de Cristo, los incrédulos, la autoridad, la élite judía manda a llamar a sus padres. Entonces tenía padres. Estos padres tenían la responsabilidad, amén, de poder sostener y de poder de cuidar de su hijo, pero no era así. Porque la ceguera se consideraba una maldición y eran echados de sus casas, de sus familias. Sus padres no tenían relación con él. Esto dice un poco la historia. Por eso estaban destinados a mendigar en la vida hasta morir. Por eso cuando sus padres fueron llamados,
Ellos no quisieron tener mucha relación con su hijo. Dieron evidencia de que era su hijo, pero tampoco se quisieron involucrar con él. Por eso lo abandonaron. Era abandonado por sus padres, era abandonado por la sociedad, era abandonado por el mundo religioso. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan como tiene un plan con cada uno de aquellos que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Un plan y un propósito que va más allá de toda incapacidad humana, toda dolencia, todo abandono. El Señor es el que hace la obra. Y este hombre, al recibir el milagro, que es un milagro claramente evidente, sus compatriotas, sus vecinos, dudan de ese milagro, y los líderes religiosos también. Al rechazar completamente que ese milagro podía venir de parte de Cristo, lo maldicen y lo expulsan. Yo no sé de dónde lo expulsaron. Si ya era expulsado, lo expulsaron de lo expulsado, ¿sentido? Porque obviamente él, al recibir la vista, ya podía entrar al templo. Pero no fue así. Por su asociación con Cristo, lo terminan expulsando, dice el versículo 34 del capítulo 9, leemos. Y respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, tú eres un pecador. ¿Y nos enseñas a nosotros, hombres sabios de la ley? Y le expulsaron, dice la palabra. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Y eso es un juego de palabras, se conoce. Después veremos. Este mundo vive en ceguera, mi hermano. Hay un mundo espiritual que la gente no puede ver. Pero hay un mundo espiritual que es real. Por eso quería yo citar y ir al profeta del Antiguo Testamento con su criado, amén. Le dice: está todo el ejército, nos están rodeando, y le dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Dónde? Porque no los veo. Y oró a Dios y sus ojos fueron abiertos. Hay un mundo espiritual, y este mundo, por la dureza de su corazón, por su incredulidad, por su rebeldía, por su pecado, viven en una ceguera espiritual constante. Ceguera espiritual porque aman más las tinieblas que la luz. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento porque aman el pecado, porque se rebelan contra Dios. La palabra de Dios dice que no hay ni siquiera uno justo, ni uno solo que busque a Dios. Todos se desviaron,
Todos somos rebeldes. Todos somos incrédulos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes? A todos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo que entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene ¿qué? No tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, amén. Dios, dice la palabra de Dios que Dios puso eternidad en el hombre, mi hermano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es interesante, el 23. Y cambiaron por voluntad propia la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron nuevamente la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así es el hombre. Yo no soy un idólatra. Si tú no adoras a Dios, tú eres un idólatra. Pero yo no me postro ante ninguna imagen, pero has esculpido una imagen en tu corazón. Tú eres tu propio Dios y a ti mismo te adoras. Por eso el mundo entero vive en completa oscuridad, mi hermano. Porque prefirieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. Por eso el hombre está completamente perdido. El hombre está completamente destinado al infierno total. Porque es enemigo de Dios. Porque ama las tinieblas, ama la oscuridad, ama al pecado, ama vivir para sí. Por eso cuando vemos a este hombre ciego recibir la vista, no solamente física, sino lo que vamos a ver hoy, la vista espiritual, que es la más importante, amén. Recuerden los leprosos que yo le conté que recibieron su sanidad. 10 leprosos, ¿volvió cuántos? 1. Pero ¿por qué volvió 1? Si los 10 recibieron vista espiritual, no. Los 10 recibieron sanidad, pero solamente 1 recibió abertura de ojos espirituales. Y esto es lo que veremos el día de hoy. Esto es lo que nos muestra Juan. Cristo vino a salvar lo que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre no lo trae. La iniciativa es de Dios. Dios toma la iniciativa de salvar al hombre. Dios toma la iniciativa de darle vista a ese ciego espiritualmente. Como vimos al principio, el profeta mesiánico Isaías anunciando de que vendría esta luz y que iluminaría a aquellos que están en tinieblas, que pasarán a ser luz para la gloria
del Padre. Pasarán de tinieblas a la luz. Amén. Jesús es la luz del mundo para aquellos que el Padre ha decidido salvar. Por eso ya vimos anteriormente como en Juan 8:12 Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquellos que han recibido la luz van a seguir a Cristo. Pero esto no es una obra del hombre, sino esto es una obra iniciada completamente en el cielo. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan 3, amén. El que no naciere de arriba. ¿Cómo puede ser esto?, le dijo Nicodemo. ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nazco de nuevo? ¿Me meto nuevamente en el vientre de mi madre? No. Este nacimiento ocurre desde arriba. Y cuando ocurre desde arriba, algo en tu vida cambia para siempre. Tu naturaleza cambia. Tu visión cambia. Tus sentidos cambian. Tus oídos cambian. Tu sentir cambia. Todo cambia completamente. Una persona que no ha nacido de nuevo ve estas cosas y dice: esto es locura. Gente trastornada levantando las manos y adorando a algo que no ven. De vuelta a lo mismo. ¿No ves? Si Jesús dice que el que recibe salvación, le fueron abiertos los ojos, ¿no ves? ¿O sí ves? ¿Veo o no veo? Eso es lo que veremos más adelante. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, mira. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otros tiempos no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dice también Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Amén. Andad como hijos de... ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz. ¿Por qué debo andar como hijo de luz? Porque la luz ha venido a mí. Y ya no ando en tinieblas, ya no hago las obras de las tinieblas, sino que ahora, si soy hijos de luz, hago las obras de la luz. Las obras de Cristo. Por eso veremos en esta mañana este contraste, esta comparativa entre la visión espiritual y la ceguera espiritual. Por eso Juan, cuando nosotros vemos el Evangelio de Juan y vemos específicamente estos pasajes, muchos eruditos y teólogos creen que esta conversación que Jesús tiene con el ex ciego es una conversación mucho más amplia. Pero lo que está escrito aquí es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y es lo que nosotros entendamos respecto a esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como dice Juan en el 20:30, amén, fue escrito para esto. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Y qué nos hace ver Juan aquí en estos pasajes? Nos dejan ver que la iniciativa es de Dios, que la salvación es obra del Señor. Por eso somos salvos por gracia, amén. No es por obra.
No es que alguien pueda por sí solo salvarse. Dios tiene que tomar la iniciativa. ¿Y cómo vemos? ¿Y dónde la vemos aquí? Y dice que cuando fue expulsado, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Esa palabra hallándole. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 que el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Este hombre necesita ser hallado para ver espiritualmente. Jesús lo tiene que hallar. Jesús vino a buscar lo que el Padre ha establecido salvar. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios me escogió? ¿Quiere saber por qué Dios lo escogió? ¿Quiere saber usted eso? Bien, cuando esté delante de Dios, pregúnteselo a Él. Porque lo único que nosotros sabemos, según las Escrituras, es que Dios te salvó por pura gracia. Ni yo sé por qué te salvó. Yo diría, Señor, ¿te parece? Hermano, no es porque Dios vio algo en ti. No es porque Dios vio en el futuro de que tú ibas a elegir al Señor. No, en el túnel del tiempo, como muchos dicen, no. Es por su soberanía, por su gracia, por su misericordia. Él decidió salvarte, pero no porque viera algo bueno en ti. Al contrario, todo lo que tú aportaste para la salvación fue pecado tras pecado. Eso es lo único que nosotros aportamos. Somos malos, completamente malos. Amén. Y el Señor le tenía que hallar a este ciego. Y dice que lo halló. Amén. Este ex ciego que por alguna razón, al estar en la puerta del templo mendigando, él era ciego pero no sordo. Así que muy probablemente él escuchaba las lecturas públicas que se hacían del Antiguo Testamento. Y él tenía ciertos conocimientos, porque ya pudimos ver anteriormente que cuando él habló de Jesús, él habló de un profeta, amén, enviado por Dios, porque si no, no podría hacer estas señales. Él le dijo a los fariseos, nunca ha habido un milagro de esta manera antiguamente. Si esto ha ocurrido es porque Dios está en el asunto. Dios ha mandado a alguien para hacer esta obra. Esta es una obra de Dios y su enviado. Por eso Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Este Hijo de Dios que nosotros lo podemos ver anunciado en Daniel 9, y cómo los profetas y cómo los sacerdotes y los judíos tenían tanto conocimiento de esta palabra Hijo de Dios. Hasta el día de hoy los judíos conocen bien esta palabra, porque ellos todavía están esperando a este Hijo de Dios que va a venir a salvarlos. Lo que pasa es que ya el Hijo de Dios ya vino, amén. Y ahora va a volver, pero va a volver a buscar a los suyos y a juzgar a todos aquellos que no creyeron en Él. Ellos tenían conocimiento de un Salvador que vendría, de un Mesías que vendría, amén. Y Jesús le está diciendo, mira, la salvación es por medio del Mesías. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees en Él? Ahora, Dios es el que da la iniciativa, amén. Pero también es Dios el que nos capacita para que nosotros podamos creer en Él, amén.
Porque toda iniciativa de Dios debe ir respaldada por una fe puesta en aquel que Dios ha enviado. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don ¿qué? Es don de Dios, es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios para que tú creas en aquel que Dios ha enviado, amén, en aquel que te fue a buscar. Entonces, esta iniciativa que Dios hace de encontrar a este ciego, también Dios lo capacita para creer en él. Entonces, este ex ciego ahora iba a dar evidencia de su fe puesta en Jesús. Por eso yo separé estos pasajes del 35 al 38, del 35 al 38, la visión espiritual, y del 38, del 39 al 41, la ceguera espiritual. Este ciego o ex ciego estaba listo para creer. El terreno estaba preparado. Por eso Jesús le hace esa pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahora, el terreno estaba preparado para que él creyera, amén. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿creer en quién? Porque todo el mundo dice creer, o creer en algo, o creer en alguien. Pero ¿creer en quién? Y esta es la verdad de la fe salvadora, de la gracia salvadora, de la evidencia salvadora, de cómo este hombre, amén, estando ahí, Jesús lo halla, Jesús lo tiene que hallar, amén. Y Jesús, al hallarlo, le pregunta sobre su fe. Y le dice, ¿tú crees? Mucha gente dice que cree. La pregunta es, ¿crees? Y esto es interesante, escuche esto. ¿Crees? Creo en Jesús. ¿Crees en la voz de Jesús? ¿Crees en la palabra de Jesús? ¿O creo en Jesús como un nombre, pero no creo en los dichos de Jesús? No creo en el vocabulario de Jesús, no creo en el lenguaje de Jesús. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen, y yo las conozco y me siguen. Esto es interesante, porque es creer en la palabra de Jesús. Porque hay mucha gente que te va a decir, bueno, tú tienes que creer en Jesús. Y mucha gente dice, sí, yo creo en Jesús. La pregunta es, ¿crees en la palabra de Jesús? ¿Crees en los dichos de Jesús? ¿Crees en el lenguaje de Jesús? ¿O crees en Jesús como un personaje, como una figura, como algo místico, como alguien que uno se va diseñando en su mente y en su corazón, pero en realidad no es el verdadero Jesús? Y esto es interesante. Acuérdense que el diablo también se disfraza de ángel de luz, amén. ¿Cómo yo puedo diferenciar si yo no estoy en una falsa iglesia, si yo no estoy en un falso evangelio, si yo no estoy en un falso Dios? ¿Cómo puedo dar evidencia si verdaderamente soy un creyente verdadero?
¿Cómo puedo saber eso? Y si nosotros vamos a Hechos, capítulo 9, ¿qué pasa en el capítulo 9? La conversión de nuestro amigo Pablo. Amén. ¿Recuerdan esta historia? Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, ¿de qué? De luz. Siempre tiene que estar la luz. Cristo es la luz. Le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Ven? Él no sabía quién era. Pero si realmente estaba naciendo de nuevo, si realmente él había sido llamado por el Padre, si él había recibido fe, él iba a creer en esas palabras que él estaba oyendo. Recuerden que Jesús predicó durante 3 años y medio, mi hermano. Y millones de personas lo oyeron a Jesús. Se calcula que entre 4 y 5 millones de personas había en Jerusalén, solamente en la semana de Pascua. ¿Sabe cuántos convertidos había? ¿Sabe cuántos se convirtieron a Jesús en el ministerio que Cristo caminó sobre la tierra? ¿Sabe cuántas personas se convirtieron? ¿Cuántos creen ustedes que se convirtieron? ¿Cuántas personas creen que ustedes creen que Jesús salvó mientras Él caminó sobre la tierra 3 años y medio? ¿Cuántos creen ustedes? ¿Cuánto había en Pentecostés? 120. Los que creyeron en Él, los que eran salvos, obedecían al Señor. ¿Y estaban dónde? En el aposento alto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas que las que yo hice harán ustedes. En la primera predicación, ¿cuántos se convirtieron? Miles. La segunda, miles. Y así sucesivamente. Amén. Pero 120. Hermano, no era porque escuchaban la voz de Jesús, creían en Jesús. El Padre tenía que dar el nacimiento desde arriba. Por eso Jesús vino a buscar a aquellos que se habían perdido. Y Jesús halló a este ciego que había llamado a salvación el Padre. Y mire lo que le pasa a Pablo. Amén. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo respondió Pablo? En obediencia. Pablo le dijo, mira qué loco, che. Jesús, yo estaba reconfundido. Bueno, tengo que hacer unas cosas y más adelante otro día vengo y arreglamos esto. Primero tengo que ir a casa, tengo que resolver unas cosas, me faltó pintar unas paredes. Y después vuelvo. O instantáneamente. O se fue por un tiempo y después volvió y se unió a Jesús para siempre. O se fue por un tiempo, meditó, se alejó. Yo quiero que entiendan esto. Yo estoy totalmente convencido de algo, mi hermano. Estoy totalmente convencido del poder del Espíritu Santo.
que hay personas que por más que las eches, no se van. Porque tienen como un imán. Hay una atracción. El Espíritu Santo y Cristo son uno. Yo no puedo ser salvo, haber recibido el poder de Dios que me regeneró y me pasó de muerte a vida, y hoy tengo una nueva identidad y una nueva nacionalidad, y hoy soy hijo de Dios, y separarme de Él. Hay algo que es más fuerte. Mi carne quiere, pero el Espíritu es tan poderoso dentro tuyo. Pablo instantáneamente, ¿qué tengo que hacer? Pará, Pablo, pero tenías otros planes, venías con otras cosas. No importa más, desde hoy para atrás no existe más ese Pablo. Desde hoy es este nuevo Pablo. Es este nuevo ex ciego. Algo cambia rotundamente, mi hermano, en ese encuentro con Cristo que le salva. Muchos fueron los que oyeron predicar a Jesús, pero este ex ciego estaba naciendo de arriba. Este hombre estaba recibiendo fe, y esa fe estaba venciendo completamente la oscuridad, mi hermano. La oscuridad está desapareciendo porque la luz es tan radiante. Yo recuerdo el momento en que Dios vino a buscarme, me halló. A esa imagen no puedo olvidármela. Lo primero que yo hice fue ir a mi casa a bañarme. Yo me bañaba porque quería sacarme la suciedad, pero no entendía que ya Dios me había limpiado por dentro. Yo quería vivir esa limpieza espiritual. Y uno va aprendiendo y va creciendo y va madurando. Por eso cuando uno comete pecado se ensucia y te duele, porque tu naturaleza quiere estar limpio. Tú quieres ser hijo de luz. Sé santo porque yo soy santo. Y tú dices, ¿por qué anhelo la santidad? Amo el pecado, pero anhelo la santidad. Porque tu carne ama el pecado, pero tu espíritu aborrece el pecado. Entonces hay esa lucha que dice en Gálatas 5:19, amén. Ese combate que hay internamente, que constantemente lo tendremos hasta que entremos en gloria, amén. Versículo 36, y respondió y dijo: ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? En el original esa palabra Señor está escrita en minúscula. Todavía no era el Señor, sino que Él le dice Señor respetuosamente. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? Yo quiero creer, yo necesito creer. Hay algo en mí que me está diciendo que tengo que creer. ¿En quién creo? ¿Se acuerda el monte de la transfiguración? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oídle. Sus ovejas se le van a oír. ¿En quién creo, Jesús? En todo lo que yo te diga. En quien yo te diga. En lo que tú tienes que hacer. La oveja de Jesús quiere creer en Jesús. El que fue salvo desde arriba fue destinado para creer en la voz de Jesús. No, lo que pasa es que son hermanos,
pero están confundidos ellos con el Evangelio, están confundidos con la Biblia y la malinterpretan y son de otras denominaciones, que no voy a dar nombres. ¿Creen en el Jesús de la Biblia? ¿En la segunda persona de la Trinidad? O como muchas otras religiones, no, son cristianos también, pero ellos creen que Jesús es un ángel. Jesús le dijo en algún momento a algunos: yo soy un ángel, o yo y el Padre somos uno. Cree en Jesús. Versículo 37. Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Hermano, la salvación es. La salvación es ver y hablar. Jesús es la luz, el que abre tus ojos espirituales. ¿Qué ojos espirituales? Unos que están abiertos. Yo quizás no, hay cosas que no comprendo, pero hay algo que se empieza a abrir en tu mundo espiritual, que tú empiezas a discernir que hay un mundo espiritual que es real, que un Dios que es real, que hay una vida espiritual, que hay un más allá. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre también busca tales adoradores. El que ves y el que habla contigo. Hermano, Jesús, cuando te halla, y esto es interesante, tú lo ves y habla contigo. Yo no lo veo de manera física, pero veo que el Señor está conmigo. Y yo lo oigo y hablo con Él. ¿Cómo hablo con Él? Porque cuando leo su palabra, yo sé que esa palabra no es para los de ayer, esa palabra es para mí. Y la palabra de Dios se hace viva y se hace un alimento para ti. Y tú tienes una relación con un Dios espiritual que tú oras y hablas con Él y Él te responde a través de su palabra escrita. Y tú empiezas a ver que está Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Usted lo ve con ojos físicos? No. ¿Usted tiene visiones? No. Pero veo que Él me cuida, veo que Él me guarda, veo que cuando cosas que suceden, veo que Dios está detrás de todos esos sucesos. Veo que Dios me está mostrando el camino, veo que Dios me está enseñando por dónde ir. Y yo soy su discípulo que sigo las pisadas del Maestro. Por eso, como yo decía hoy al principio, como contaba el pastor MacArthur, amén, que les mandan mensajes y los buscan y los buscan. No, hoy no puedo, no, este domingo no puedo, no puedo por aquí, no puedo por allá. Hermano, no son excusas. La Biblia dice que no tienen excusas, no son excusas. No son excusas, son incrédulos. Por más que estén en una iglesia, son incrédulos. Amén. Jesús le dijo: el que habla contigo, el que has visto. ¿Y qué le dice? El versículo 38. Y le dijo: Señor, creo, Señor. Y le adoró.
La iniciativa la toma el Señor. Y ahí esa palabra Señor está con mayúscula. ¿Cómo puedo saber si soy un verdadero creyente, mi hermano? Porque el verdadero creyente, mi hermano, se convierte en un adorador. El creyente verdadero se convierte en un adorador, alguien que cae rendido a sus pies. Alguien que se convierte en un verdadero discípulo, alguien que le sigue, alguien que va detrás de su Señor como oveja que sigue a su pastor. Lo pudimos ver en Pablo. Amén. ¿Se acuerdan la narración de el ciego Bartimeo? Dice en Marcos 10, versículo 47, al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callase. ¿Pero sabe por qué no se calla? Porque hay algo que al ciego Bartimeo le estaba pasando en el corazón. Estaba teniendo una atracción por Jesús. El Espíritu Santo lo estaba llevando a rendirse a los pies de Cristo, a oír a Cristo, a amar a Cristo, a obedecer a Cristo. Por eso todos lo querían callar, pero no podían. Pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús, él estaba viendo su condición. Y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y así, Jesús te tiene que hallar. Y lo llamaron y le dijeron: ten ánimo, levántate, te llama. Y él arrojó su capa, arrojó su pasado y dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Yo creo que aquí el ciego no se estaba dando cuenta de lo que él estaba por recibir. O si su pregunta era una doble ceguera que él tenía: ceguera física y ceguera espiritual. Porque él anhelaba ver a Jesús, él anhelaba ver la salvación. Ya estaba ocurriendo en su corazón. Porque él le dice: puedes irte, le dijo Jesús, tu fe, ya tenía fe. Fe salvífica, te ha sanado. Al momento recobró la vista. ¿Y cómo sabemos que fue una fe salvífica? Porque no se separó de Jesús. Ese ciego estaba en el aposento alto, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Y lo mismo estaba pasando aquí. Amén. Y le dice: creyó, creo, Señor, y le adoró. El verdadero creyente se convierte en un verdadero adorador, mi hermano. Por eso, si en tu corazón no está el deseo de ser un seguidor de Cristo, un adorador, hermano, alguien que le busca, alguien que le ama, alguien que no puedes decir que eres un verdadero creyente. Porque tal vez hiciste en algún momento una oración, o porque tal vez en algún momento fuiste a una reunión donde alguien dijo algunas palabras emotivas y lloraste y crees que por eso te eres un creyente. No, mi hermano, el verdadero creyente se convierte en un adorador. Y un adorador no es cantar. Un adorador es alguien que vive rendido a Jesús, alguien que tiene la necesidad de Cristo, alguien que tiene la necesidad de ir detrás de Él, alguien que quiere vivir para Él, en todo, en cantarle, en servirle, en vivir. Quiero a Cristo, lo necesito, lo amo, estoy enamorado de Él, no sé qué me pasa, pero estoy atrapado por Él.
No me importa que se burlen, no me importa que me maltraten, no me importa que me digan lo que me digan. Yo quiero a Cristo. No me importa lo que hagan, lo que me digan, lo que me arranquen, no me interesa. Hay algo que es más fuerte. Eso le pasa al creyente. Eso le pasa al que recibió la vista. Pero al que no recibe la vista, ese es un ciego espiritual. Y por eso Jesús en el versículo 39 al 41 hace un juego de palabras. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo al mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, amén, las multitudes que lo seguían, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque dices vemos, vuestro pecado permanece. Y eso es interesante, amén. Si fueras ciego, no tendrías pecado. ¿Qué es lo que quiere decir acá el Señor? Este juego de palabras es interesante porque Jesús lo que está diciendo es que los que son ciegos pero creen que ven, no tienen necesidad de un sanador, de un salvador, de alguien que les dé la vista, porque ellos ven. Pero Jesús dice: ustedes son ciegos. Pero los que realmente son ciegos, que entienden que son ciegos, que saben que son ciegos espiritualmente, dice el Señor, esos no tienen pecado. ¿Por qué? Porque si pudieron ver su ceguera espiritual, es porque el Señor ya le está dando luz. Y si le está dando luz, es porque el Señor perdona sus pecados. Porque ellos ven que son pecadores, que ellos ven que están ciegos y que tienen la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador les da la luz y le da la salvación, como aquel ciego que recibió la vista y la vista espiritual. Ese que recibió la vista espiritual no tenía pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo había perdonado, lo había salvado y lo sacó de la ceguera espiritual para que la luz brillara en él. Pero los que hablaban con él le dijeron: nosotros no somos ciegos. Y el Señor le dijo: por cuanto ustedes dicen que ven, su pecado permanece. El pecado permanece porque tú crees que no necesitas un Salvador. Pero el verdadero creyente, mi hermano, es aquel que reconoce que está ciego y que necesita que Dios lo salve y que necesita que Dios lo perdone y que le dé vista. Ese necesita. Ese está en tinieblas. Cuando Cristo llegó a mi vida, hermano, yo vi mis tinieblas. Antes de que eso ocurriera, yo no estaba en tinieblas. Para mí. Yo era el hombre que más en tinieblas estaba y yo pensaba que no tenía tinieblas en mi vida. Que yo no necesito ir a Cristo, yo no necesito a Jesús. Yo estoy bien, yo no soy tan malo, yo voy a ir al cielo, Dios me perdona. ¿Qué cosa tan mala he hecho? Algunas cositas nada más, pero cuando realmente Cristo iluminó mi ceguera, vi lo ciego que estaba, lo acabado que estaba, lo pecador que era.
Pude ver todos mis pecados. Por eso yo les contaba que iba y me bañaba. Yo quería limpiarme de mis pecados. Quería sacar mis pecados, mi recuerdo de la mala vida que había tenido. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, Señor, perdóname, perdóname. Hermano, ¿sabe lo que estaba ocurriendo ahí? El Señor ya me había perdonado. Pero yo seguía pidiendo perdón. ¿Sabe qué sigo haciendo hoy? Sigo pidiendo perdón. Y lo seguiré haciendo hasta el día que entre en gloria. Porque más allá de que el Señor me ha salvado, sigo entendiendo que soy un pecador y que lo necesito a Él constantemente. Y que le digo, Señor, no te apartes de mí, Señor. Guárdame, sálvame, sosténme, Señor. Necesito de tu amor, de tu gracia. Necesito que tú me abraces. Como esa adoración que hicimos. Señor, tú me abrazas. Hermano, este ciego que recibió la vista, ¿cómo habrá adorado al Señor? ¿Cómo habrá adorado el resto de su vida? Hermano, el amor por Jesús no es pasajero, no es temporal, no es como el amor de los hombres, amén. No, ¿sabes qué? Yo, pastor, estoy aburrido de Jesús. Wow. Ya me enfrié espiritualmente. De corazón te lo digo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre tu enfriamiento espiritual? ¿Cómo ocurre? Porque yo hace 25 años, hermano, que Cristo llegó a mi vida y hoy estoy como un bebé cada día más enamorado de Jesús. ¿Cómo ocurre eso? Hermano, yo no necesito que el despertador me despierte para venir a la iglesia. Yo antes de las 5 de la mañana ya estoy despierto, ya me quiero levantar y a veces digo, tengo que dormir un rato más, porque después estoy cansado. Pero quiero saltar de la cama, quiero ir a arrodillarme, quiero ir ante su palabra, quiero escucharlo a Él. Estoy enamorado. ¿Cómo ocurre eso? ¿O será porque nunca te ocurrió lo que le ocurrió al ciego? ¿Eres un verdadero adorador? Un verdadero adorador, hermano, no es porque canta bien, mi hermano. Un verdadero adorador es alguien que es una rata, de la más rata que pueda existir, que no entiende por qué estoy acá predicándote la palabra de un Dios santo. No entiendo. No entiendo cómo Dios hace esas cosas. Señor, no soy merecedor de nada de lo que tú haces conmigo, Dios. ¿Voy a poner condiciones yo? Si a mí no me ponen a servir en esta área, yo no sirvo. Si no es la otra, no, esta a mí no me gusta. ¿Voy a poner condiciones, mi hermano? ¿Quieres predicar? Predica. Yo me voy a ir con Jesús de sonido. No necesito un púlpito para servir al Señor. Porque el adorador le obedece y le sirva al Señor donde sea, porque lo anhela.